clase un poco compleja. Si nos ponemos a responder preguntas, podemos perder el hilo. Entonces hay espacios específicos para las preguntas, hay espacios específicos para las salidas a descansar. La introducción. Desde hace muchísimos años se conoce la relación que tienen los órganos entre ellos. Fíjense que en la mitología griega ya se habla de las relaciones de los órganos. Este señor es Urano. Urano es el dios de los cielos y él tiene hijos con Gea, que es la diosa de la tierra. Uno de esos hijos es Saturno. ¿Qué ocurre? Ocurre que Urano, el dios de los cielos, quiere mandar sobre todo, sobre los cielos y sobre la tierra. Y Gea, la madre de los niños, no le gusta. Entonces le pide a Saturno que castre a su padre. Lo hace y sí, obviamente Urano pierde su carácter fuerte, se vuelve mucho más manejable y permite que sus hijos gobiernen los cielos y la tierra. Desde hace muchísimos años se sabe que si a un niño le hacen una castración, el niño va a conservar la voz infantil en la edad adulta. Entonces, en un momento dado en Italia, piensa, ¿qué hacemos para conservar esa voz bonita de la infancia? Y entonces, a los grupos de los niños que cantan bien, seleccionan a los que mejor cantan y les quitan las gónadas. Son los castrati. De los castrati, uno muy famoso es Farinelli. Posteriormente, 1849, tenemos un señor, Berthold, que se le ocurre en Alemania un experimento interesante. Coge un grupo de gallos y a una parte de esos gallos les quita los testículos. Entonces, ¿qué observa? El brillo de la cresta se pierde, la voz se pierde, el interés por las gallinas se pierde. Entonces el señor coge testículos de otros gallos intactos y los trasplanta a la cavidad abdominal de los gallos castrados. Y los gallos castrados vuelven a cantar, vuelven a ser agresivos, vuelven a tener interés por las gallinas. Posteriormente, en 1902, Davis y Starling hacen el siguiente experimento. Cogen unos perros, los anestesian, les abren el abdomen y les quitan la inervación del páncreas. Y luego ponen ácido en el duodeno. ¿Y qué se dan cuenta? Que el ácido en el duodeno provoca la secreción de jugos pancreáticos. No hay inervación. Posteriormente hacen un preparado de duodeno y ese preparado de duodeno lo inyectan a la sangre del perro. ¿Y qué pasa? Que hay secreción de jugos pancreáticos. Eso demuestra que la comunicación de los órganos
no pasa indispensablemente por una inervación, y segundo, que por torrente sanguíneo se pueden comunicar los órganos. Y ahí comienza el concepto de hormona. Y la primera hormona descrita es la secretina. Luego vinieron muchas otras hormonas, muchos otros factores endocrinos y muchos otros factores paracrinos que permiten la comunicación entre los órganos. Las hormonas. ¿Qué características tienen las hormonas? Globalmente, hay un control de la secreción. Las hormonas se controlan. Segundo, hay una secreción circadiana para muchas hormonas. Muchas hormonas también tienen secreción pulsátil y numerosas hormonas cambian a lo largo de la vida. La secreción cambia a lo largo de la vida. El ritmo circadiano, el ejemplo más utilizado es el de la melatonina. Secretamos melatonina en la oscuridad. Otro ejemplo, ya mencionado en el día de hoy, es el cortisol. El nivel más bajo de cortisol está más o menos 11, 12 de la noche y luego vuelve a aumentar a lo largo de la madrugada. Por eso les decía, si van a estudiar un exceso de cortisol, el momento más adecuado es este. ¿El más bajo es en la noche? En la noche, cuando en condiciones normales debería estar bajo. La pulsatilidad, el ejemplo es la GnRH durante la vida fértil de una mujer. La GnRH en la fase folicular hay picos cada 60 a 90 minutos. En la fase luteal cada 90 a 120 minutos. Ahora, cambios a lo largo de la vida en la hormona de crecimiento. Ustedes tienen que un adulto joven secreta al día más o menos 540 microgramos. No hay que aprenderse la cifra. El adulto maduro, maduro quiere decir después de los 40 años, secreta 196. ¿Cuántos pulsos hay? El adulto joven tiene 12 pulsos en 24 horas y fíjense que el adulto maduro tiene 10, o sea que eso no cambia significativamente. Pero la secreción por pulso, el adulto joven 45 microgramos, mientras que el adulto maduro 10. El otro que varía es el IGF-1. ¿Cuál es el momento en el cual uno tiene los mayores valores de IGF-1 en la sangre? En la pubertad, muy bien. Y aquí está ejemplificado: pubertad de los niños, pubertad de las niñas, y en general el pico en las niñas es más temprano que el pico en los varones. Proteínas en las sangres. La mayoría de hormonas, más no todas, en torrente circulatorio van a tener proteínas que se unen a estas hormonas. ¿Cuál es el sentido de esas proteínas? Que hay una regulación de la disponibilidad de la hormona. Si la hormona está unida a la proteína, en general no puede unirse al receptor y por lo tanto no puede desencadenar una respuesta. Protección de la degradación de las hormonas. ¿Dónde se degradan las hormonas en general?
¿En qué órganos? Hígado. Riñón, hígado. Modulación de la actividad de las hormonas, porque si está unida a la proteína, va a tener poca afinidad o ninguna afinidad por el receptor. Y, pues, lógicamente, el transporte de las hormonas de un órgano a otro órgano. Los receptores. Las células tienen receptores y eso es lo que veremos en la segunda clase. Los receptores o bien están en la membrana citoplasmática o bien están al interior de la célula. Generalidades de los ejes hormonales. Lo clásico. El hipotálamo secreta una hormona que va a la hipófisis secreta otra hormona, esa hormona va por torrente circulatorio, va a desencadenar respuesta en los órganos y esa respuesta, que en general son hormonas, va a tener un efecto negativo sobre la hipófisis y en la mayoría de los casos un efecto negativo también sobre el hipotálamo, a excepción de una hormona que ustedes mencionaron. Creo que específicamente fue usted quien la mencionó, que es la somatostatina. La somatostatina no tiene un efecto negativo a menos de que ocurra algo, y ese algo es que ¿sí? O sea, cuando usted tiene hormona de crecimiento y tiene IGF-1, ¿qué le hace al hipotálamo? Inhibe. Pero si usted tiene IGF-1, ¿qué le hace a la somatostatina? La estimula. Entonces, ese es el ejemplo clásico de que no siempre es una inhibición. ¿Comprendido? Bueno, entonces, el hipotálamo se puede comunicar con la hipófisis por medio del sistema porta hipotálamo hipofisiario, pero también se puede comunicar por medio de terminaciones nerviosas, y eso es lo que ocurre con las neuronas que secretan vasopresina y oxitocina. El cuerpo de esas neuronas está en el hipotálamo. El axón va hacia la hipófisis posterior y allí es que ocurre, según el estímulo, la secreción de la hormona. ¿Cuáles hormonas? Vasopresina y oxitocina. El clásico que acabamos de describir, por ejemplo, la TRH, va por el sistema porta hipotálamo hipofisiario a estimular en la hipófisis anterior la secreción de TSH. Y estas, que son neuronas con axones muy largos, que van a hacer contacto con cuerpos neuronales situados a distancia, por ejemplo, en la médula espinal. Es el caso de el sistema autónomo. Entonces, algo de importancia clínica en este momento. Ustedes tienen la hipófisis anterior y en la hipófisis anterior vamos a encontrar las células que secretan hormonas. La hormona que tiene más células es la hormona de crecimiento, pero las células que secretan la prolactina tienen una distribución especial
están en la región posterior de la hipófisis anterior. ¿Y eso qué importancia va a tener? Va a tener la importancia de que si esto crece aquí o acá, ¿quién va a estar comprometido? El quiasma óptico. Entonces, si uno tiene un adenoma hipofisiario que secreta prolactina, un riesgo es que nos comprometa el quiasma óptico. ¿Qué es esto, no? Los microadenomas, poco riesgo, pero a medida que van aumentando de tamaño, el riesgo va incrementándose. Eje de las hormonas tiroideas. Uno de los motivos de consulta que ustedes van a tener van a corresponder a síntomas de un paciente con hipotiroidismo. En general es un hipotiroidismo primario, entonces es importante conocer bien ese eje. El hipotálamo secreta TRH que va por el sistema corto hipotálamo hipofisiario a hipófisis. La hipófisis secreta TSH que va por torrente circulatorio a la glándula tiroides y que va a sintetizar T4 y T3. T4 y T3 van a hacer un retrocontrol negativo sobre hipófisis y sobre hipotálamo. Ahora bien, ese sistema que uno ve tan sencillo tiene una particularidad, y esa particularidad la podemos volver a traer presente si nos recordamos la discusión que aquí hubo entre las dos doctorcitas. Yo pregunté, ¿cuál es la hormona más importante en el eje tiroideo? La biológicamente activa. Una doctora contestó la T4, la otra doctora contestó la T3. La que se une a los receptores es la T3, pero la que más tenemos abundante en la sangre es la T4. Y uno podría ser catastrófico y decir, ah no, si no hay T4 no va a haber T3. Y son las desiodasas las que dentro de las células blanco de las hormonas tiroideas van a convertir la T4 en T3 en la hipófisis anterior, pero también en el hipotálamo. Las hormonas tiroideas son sintetizadas y secretadas por la glándula tiroides. La glándula tiroides está compuesta por estas estructuras circulares donde hay células foliculares y en la parte central está el coroide. El receptor de la TSH está en la región basal y basolateral de la célula tiroidea, es decir, en la región que está en contacto con la sangre, y es lógico. Entonces llega la TSH y se pega a su receptor y se van a desencadenar una serie de eventos que van a significar la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué eventos ocurren? Uno, aumenta la transcripción de esta proteína que es el MIS, el cotransportador de sodio yoduro. Dos, ¿qué ocurre más? Se sintetiza una proteína que es la tiroglobulina. Se sintetiza dentro de la célula y es llevada al espacio coloidal. La 3, ese yodo que estaba aquí en la región basal es transportado a la región apical
entra dentro del coloide como yoduro. Vamos en yoduro. Y para convertirlo en yodo necesitamos de un proceso de oxidación. Entonces, primero el yodo se oxida y luego el yodo se une a esta molécula que es la tiroglobulina. Entonces, yodo unido a la tiroglobulina, y dentro de esa molécula de tiroglobulina, las tirosinas yodadas se unen entre ellas en el fenómeno llamado acoplamiento. Luego, la tiroglobulina es endocitada y dentro de la glándula tiroides es escindida. Hay una proteólisis y tenemos T4 y T3. Pero T4 y T3 no se secretan así nomás. Siempre va a haber un transportador. Y uno de los transportadores es el MCT8. Muévanse para donde se muevan en una célula blanco de las hormonas tiroideas, necesitamos de transportadores. Entonces, primero, captación de yoduro. Segundo, síntesis y secreción de tiroglobulina. Tercero, oxidación y yodación. ¿Yodación de quiénes? ¿De qué residuos se yodan? Tirosina, muy bien. Acoplamiento. Quinto, endocitosis de la tiroglobulina. Sexto, proteólisis. Y séptimo, transporte a la sangre. Así, vamos a hablar de dos moléculas cuya medición uno la utiliza en clínica. Una de ellas es la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es una enzima que va a permitir que el yoduro se nos convierta en yodo, que va a permitir que se una a las tirosinas y que va a permitir el acoplamiento. Peroxidasa tiroidea. La otra molécula, ustedes ya la conocen, que es la tiroglobulina. ¿Y por qué estas moléculas son importantes para el clínico? Porque en una patología que es la tiroiditis de Hashimoto, se pueden aumentar los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea o los anticuerpos contra la tiroglobulina. ¿Por qué es importante en clínica? Supongamos que tenemos un cáncer de tiroides en un paciente, un cáncer que ya ha cogido los ganglios cercanos, que además nos ha hecho metástasis, y hacemos una tiroidectomía total. ¿Cuál es la medición que nos interesa para saber si la tiroidectomía fue total? La tiroglobulina. ¿Por qué? Porque es el único órgano que sintetiza tiroglobulina. Las hormonas tiroideas ya nombradas, T3, T4, y vamos a hablar de patología al final cuando sean las preguntas. Escuchen. El hipotiroidismo es la disminución de la producción de hormonas tiroideas. Hay un hipotiroidismo primario que es el más frecuente, 99% de los hipotiroidismos, y hay un hipotiroidismo central que es el 1% de los hipotiroidismos. Entonces, en general, el hipotiroidismo corresponde a un problema de la glándula tiroides. El hipotiroidismo puede ser congénito, adquirido, y el adquirido puede o no
ser transitorio. Hipotiroidismo